El trigo y la cizaña, ambas plantas muy parecidas, pero en el fondo son muy diferentes. ¿Qué dice la Biblia acerca del trigo y qué dice acerca de la cizaña? ¿Cuáles son las características que la Biblia da para nosotros poder identificar quién es cizaña o quién es trigo? A continuación, estaremos estudiando la parábola del trigo y la cizaña. Dios te bendiga, bienvenidos una vez más a mi programa Palabra de Vida con María. Y hoy estamos aquí, lo prometido es deuda. Llegué tarde, lo sé, lo reconozco. La semana pasada no pude grabar el video porque he estado sumamente ocupada. Estuve de vacaciones unos días, me fui de viaje con mi familia. Como ustedes saben, nuestro primer ministerio, pues la familia. Luego de Dios, claro está, va nuestra familia. Y entonces estuvimos sacando un tiempo para nosotros, para recrearnos, para salir un poco de la monotonía. Y entonces, como estuve fuera de la casa y tuve muchísimas cosas también que hacer, no pude grabarle el video. Como ustedes saben, yo grabo todos los domingos, aunque muchas veces ya ustedes vienen viendo el video ya al día siguiente, el lunes, porque tengo que editarlo, tengo que hacer cortes, subir la introducción y todo eso. Pero aquí estoy, estaba muy deseosa por conectarme nuevamente. Ya el mensaje lo tenía más o menos preparado, había estado estudiando y escribiendo y hoy pues lo finalicé. La gloria sea para Dios y aquí estamos. Todos los que ya me conocen saben que mi nombre es María. Suscríbete a mi canal. Si no te has suscrito, te puedes suscribir, es totalmente gratis. Dale a la campanita de notificaciones para que te notifiquen cuando yo subo un video. También puedes comentar, los comentarios son bien recibidos, y dale like para que el algoritmo de YouTube pues así pueda notificar que mi video ha subido o pueda recomendar mi video y así poder obtener más views. Sigo sumamente agradecida con el Señor, muy contenta, muy feliz porque este proyecto pues sigue avanzando en el nombre de Jesús. Un saludo a todos los que me ven, que están ahí todo esto es siempre pendiente de mis videos. Dios me los bendiga mucho, oro por ustedes, que el Señor les guíe, que el Señor los cuide y seguimos predicando la palabra. Estamos predicando porque a eso no ha llamado el Señor y sobre todo en este tiempo. Como todos saben, hemos estado hablando de diferentes temas, un tema nos lleva al otro y así sucesivamente. Estuvimos hablando de Daniel, la semana pasada o la última semana en que subí video, estuve hablando acerca de las 10 vírgenes, qué significaba el grupo de cada, ¿verdad? De cada 5, la que tenían suficiente aceite, la que no tenían, y hoy tengo un mensaje, como dije en la introducción, que se titula El trigo y la cizaña. Ay, 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 ay. Es un mensaje fuerte, de verdad que muy fuerte. Le voy a decir algo y quiero que me presten mucha atención. Si usted es una persona muy sensible, si usted es de esas personas que quizás la palabra, porque la palabra es la que nos confronta, pero lo hace para nosotros, por nuestro bien, ¿verdad? Pero si usted es de las personas que usted siente, que se siente agredido porque se le diga lo que dice la palabra, que es la verdad, una verdad irrefutable. Si usted es de la generación de cristal, que se molesta por cualquier cosa o todo se lo toma personal, mi consejo es que no vea este video. Este video es para personas maduras, este video es para personas que realmente quieren irse con el Señor en el arrebatamiento, personas que verdaderamente se quieren preparar, personas que reciben la verdad de la palabra y que la reciben con amor. Este no es un mensaje para señalar a nadie, más bien es un mensaje para nosotros mismos. Cada uno de los que está escuchando este mensaje, incluyéndome a mí, nos hagamos esa autoevaluación. ¿Por qué? Porque a veces somos muy ligeros en nosotros evaluar a otros.
en nosotros señalar quizás los errores y mirar los defectos de otra persona. Pero no muchas veces nosotros tomamos el tiempo para nosotros autoevaluarnos y ver cómo estamos delante de Dios y cómo estamos delante de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra es como el filtro, es como cuando nosotros cogemos esa lista y esa lista, que es la palabra, comienza a enumerarnos un sinnúmero de puntos y quizás hay unos que otros puntos que yo estoy bien, pero pueden haber unos puntos en los que yo esté mal. Entonces, este es un mensaje para eso, es un mensaje para que tú te prepares porque Cristo viene pronto, porque la trompeta pronto va a sonar y es necesario que nosotros estemos claros de quién se va y cuáles son las características de las personas que se van. Porque muchos piensan que porque van a la iglesia o porque se bautizaron o porque dijeron, Señor, yo te acepto como mi único Dios y Salvador, ya con eso es suficiente. Y te tengo malas noticias. La iglesia que se va necesita estar llena de aceite y necesita tener unas características. Por eso dice la palabra en cuanto al trigo y la cizaña. Hay unas diferencias aquí. O sea, hay un grupo que se va a quedar y hay un grupo que se va a ir. Entonces aquí lo importante es que todos autoevaluemos y utilicemos esto para nosotros seguir creciendo en el Señor e ir madurando en el Señor. Amén. Así que vuelvo y te repito, si tú eres una persona muy sensible, que te sientes mal por cualquier cosa o piensas que esto es algo personal, yo no tengo nada personal con nadie, gracias le doy a Dios. Así que muchas personas que me ven aquí, yo ni las conozco, ellos no me conocen a mí, pero quiero que entiendas que es la palabra. O sea, la palabra es la que nos confronta. Jesús, cuando predicaba, sus mensajes eran muchas veces muy confrontativos, y decía las cosas como la tenía que decir. Muchas veces lo decía de frente, en la cara. Yo pienso que es momento en que nosotros no podemos permitir que nada ni nadie afecte el propósito de Dios y el propósito de nosotros de estar en este camino, que precisamente es llegar a la meta de ser levantados en el arrebatamiento. Y entonces, así como Jesús tenía una meta y Pedro quiso ser piedra de tropiezo para él, cuando le dijo, no, Señor, a ti no te pueden crucificar. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, ahí en ese momento Pedro estaba siendo utilizado por Satanás para que Jesús no lograra la meta que él quería. Jesús fue fuerte, claro que sí, le dijo una palabra fuerte, o sea, que a ti alguien te diga, quítate del medio o cállate, Satanás, de verdad que es una palabra fuerte. Pero muchas veces es necesario decir palabras fuertes para que la gente entienda y se dé cuenta en qué condiciones está o en qué condiciones nosotros estamos. Y a la luz de la palabra, ella nos refleja y nos dice en qué condiciones nosotros estamos. Así que vamos a comenzar leyendo la palabra. Estaré leyendo muchos versículos bíblicos. No sé si me dé el tiempo, creo que este mensaje va a ser bien largo o si no tendré que cortarlo y dejarlo, entonces subir una primera parte y luego una segunda parte, porque si el mensaje está súper largo, el Señor me sigue dando versículo y versículo, yo lo sigo poniendo ahí, bueno, como el Espíritu me guía. Entonces, antes que nada, yo quiero asentar o traer como base un sinnúmero de versículos que habla de quiénes son aquellos que se van con el Señor, porque como dije anteriormente, la gente muchas veces menosprecia la gracia y tenemos que entender que esta salvación es por gracia y todo lo que nosotros hacemos, inclusive las buenas obras que nosotros podamos hacer, lo hacemos por gracia de Dios. Por eso todo lo que hacemos lo hacemos para glorificar el nombre de Dios, no lo hacemos para gloriarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a comenzar leyendo el libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es la voluntad? O sea, tú te preguntas ahora mismo, ¿qué es la voluntad? La voluntad simple y llanamente son las acciones que nosotros hacemos, son las obras que nosotros hacemos, las obras que Dios espera que tú y yo hagamos.
Dentro de esa gracia, por eso cuando nosotros venimos al Señor, somos salvos por gracia. Somos salvos por la fe en Cristo, o sea, creemos en Jesucristo, creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz, y nosotros, gracias a esa fe, como dice Pablo en el libro de Romanos, gracias a esa fe nosotros creemos y recibimos la gracia del Señor. Luego que yo vengo, no importa el pecado que yo haya cometido, no importa el pecado. O sea, no, aquí no hay niveles de pecado. Tú pudiste haber sido asesino, ladrón, drogadicto, lo que sea. Pudiste haber estado preso o ahora mismo estás preso, no importa. O sea, el Señor, la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar todo tipo de pecado, para redimirte y para hacerte una nueva criatura. Pero ¿qué pasa? Como yo doy testimonio de que realmente yo he nacido de nuevo, como yo doy testimonio de que yo soy una nueva criatura, como yo doy testimonio de que yo estoy viviendo bajo la gracia, porque yo recibo esa gracia, pero ahora yo tengo que comenzar a vivir bajo esa gracia. Por eso aquí el Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor, o sea, no todo el que diga yo acepto al Señor como mi Señor, como mi Salvador, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Ok? Tenemos que estar claro en eso. Entonces, dice, otra vez, vamos a ver en Mateo 7, 22 al 23. Seguimos aquí la misma línea. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces, Jesús le dice, entonces les diré claramente, jamás lo conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿De quién está hablando Jesús? Jesús está hablando de personas que profetizaron. Jesús está hablando de profetas. Jesús está hablando de pastores. Jesús está hablando de evangelistas. Jesús está hablando del hermanito que quizás no hace nada en la iglesia, pero que ha aceptado a Jesús como su Dios y su Salvador. O sea, Jesús está hablando aquí de personas que le servían a Él. Está hablando de personas que supuestamente recibieron la gracia, de personas que confesaron con su nombre que Jesús es su Señor y su Salvador, de personas que se congregaban en una congregación, o sea, de personas que vivían supuestamente una vida cristiana, una vida conforme a lo que Dios dice en su palabra, supuestamente, ¿verdad? Porque aquí el Señor le está diciendo. Entonces hay personas que piensan que porque yo dije, no, el Señor es mi Dios y mi Salvador y yo lo confesé y me bauticé, ya con eso es suficiente. Y te tengo mala noticia, con eso no es suficiente. Ahora bien, tú recibes a Jesucristo como tu Dios y tu Salvador, de verdad, de corazón. Tú por fe crees en Él y lo recibiste y al otro día tú te moriste, usted se va directo para el cielo. Así como pasó con el ladrón de la cruz. Se murió y ahí mismo fue al paraíso como le prometió Jesús. Eso es así. Por eso son bienaventurados los muertos en Cristo. O sea, tú te mueres, tú estás en una cama, en un lecho de muerte, tú nunca has conocido al Señor. Y tú, antes de morir, tú recibes a Jesús, lo reconoces como tu Dios y tu Salvador, tú te moriste y tú te fuiste con el Señor. Al igual que un cristiano que quizás no vivía su vida muy ordenada, porque el Señor en su misericordia a veces hasta permite que le pasen cosas para que venga, ¿verdad?, a la verdad nuevamente y recapacite, y esa persona se va con el Señor. Pero estamos hablando del arrebatamiento. ¿Cuáles son las condiciones para tú ser arrebatado? ¿Ok? Y también para ser salvo en sentido general. Porque si tú estás en la iglesia y tú estás viviendo un falso evangelio, eres un hipócrita, eres una cizaña, tú te mueres y no te arrepientes, igual te vas para el infierno. Pero yo digo que quizá hay personas que Dios le da la oportunidad en un lecho de muerte y bueno, y se van con el Señor, porque eso es la gracia. Y la gracia la gente la confunde mucho. O sea, cuando decimos que no somos salvos por obras, sino por gracia, es porque aún las obras que yo hago, lo hago por la gracia de Dios. Todo don perfecto viene del Señor. O sea,
lo bueno que hay en mí, lo poquito bueno que pueda haber en mí, o las cosas buenas que yo puedo hacer, yo no lo hago por mí misma, yo lo hago porque Jesucristo es el que me permite hacerlo, porque gracias a Él, gracias a que su carácter se está formando en mí, es que yo puedo hacer las obras buenas. O sea, todo aquí es por gracia, por eso siempre le damos la gloria y la honra a Dios. Por eso nadie, o sea, personas que están en el mundo, que no le sirven a Dios, que hacen buenas obras, que le dan a los pobres, que le dan a los niños huérfanos, esas personas, si no reciben a Jesucristo, esas personas se van a perder porque no se van a salvar por esas obras. Pero las obras que yo pueda hacer y yo la haga en obediencia a Dios, por amor a Dios, por la gracia que Él me permite. O sea, aquí el punto está, por eso dice que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. O sea, lo bueno que yo puedo hacer, yo lo hago en el nombre de Jesús. Y el Padre que está en el cielo me ve a través del reflejo de Jesús. Yo, si soy mala y hago buenas obras, eso a mí no me va a valer de nada. Las buenas obras que yo haga las tengo que hacer bajo el nombre de Jesús. Por eso cuando la iglesia va a llevar a los deambulantes, va a llevarle comida, va a llevarle un culto o a personas en necesidad, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Usted va, mire, esto yo vengo como misionera de Dios en el nombre de Jesús, esto solo mandó Jesucristo, o sea, todo es Jesús, todo, aquí Él es todo es en el nombre de Él, toda la gloria es para Él. Y ahí es que mucha gente que están confundida. Hay mucha, o sea, todo es para glorificar a Jesús. El Padre nos ve a nosotros a través del reflejo de Jesús. Por eso Él recibe las obras que nosotros hacemos, porque lo hacemos para glorificar al Hijo. Amén. Y en eso tenemos que estar claro, muy claro. Amén. Entonces, ya vimos que no todo el mundo va a entrar en el reino de los cielos, que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, que no todo el que profetice, el que diga que sea cristiano, no, eso no es así. Entonces vamos a comenzar a mirar las diferentes obras o cuáles son las personas que no entran, ¿verdad? Lo que no califican. Dice Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No lo va a heredar, ¿ok? Tú quizás dirás, bueno, yo nunca he matado a nadie, yo no me emborracho, pero quizás tienes envidia. ¿Ok? Y ahí dice lo que practican tales cosas. Tú quizás de esa lista practica 1 o 2, tampoco lo vas a heredar. O sea, es ninguno, aquí es ninguno. Entonces en Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Primero le dije Gálatas 5:19 al 21 para el que toma nota. Luego Efesios 5:5. Recuerden lo que yo siempre le he dicho, que la Biblia, ella misma se confirma. ¿Ok? La Biblia no trae confusión, la Biblia no me enreda, la Biblia a mí me aclara la mente. O sea, yo tengo aquí todo bien clarito. Si usted no entiende, pues mire, no sé qué vamos a hacer. Entonces dice, en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre. Que habla de los incrédulos, de los mentirosos. Tú quizás dirás, no, pero yo no soy incrédula porque yo creo en el Señor, pero eres un mentiroso que te la pasas hablando mentira. También aquí habla de lo avaro en Efesios 5:5 y quiero tocar este punto y no quiero que me vayas a malinterpretar con lo que yo voy a decir. Hay mucha gente aún dentro de la iglesia que son bien ávaros, son ávaros de verdad. Tienen conciencia de que tienen, ¿verdad?, que ayudar y no lo hacen. Gente que guardan el dinero, que se la pasan guardando dinero, y no me gusta mucho tocar el tema de dinero para que no se malinterprete, pero hay gente que mira que de verdad da pena.
Este, no quiero tocar el tema de las finanzas y eso, pero realmente sí hay gente avara, gente que prefieren no darse quizá un gusto para ellos, para su casa, para su familia, para sus hijos, por estar guardando dinero. Eso es pecado, eso es pecado, eso es amor al dinero. Y dice la palabra que el principio de todo mal es el amor al dinero. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice Romanos, capítulo 1, dice, como no han querido tener en cuenta, del versículo 28, 1:28 en adelante hasta el 32, dice, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Esta es la TLA. Dice, son gente injusta, malvadas y codiciosas, lo mismo que avaro. Codician todo, quieren todo, se la pasan guardando, aguachapando. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos. Una característica muy... póngale ahí una subraya ahí la parte orgulloso, porque una gran característica de la cizaña es que es muy orgullosa. Dice, y se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos, no aman a nadie ni se compadecen de nadie, son amadores de sí mismos. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte, y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Entonces, ya yo creo que con todos los versículos que yo he leído, que prácticamente todos como que dicen lo mismo, es para que nosotros podamos ver cómo la palabra se sigue reafirmando ella misma. Vemos quiénes no van a heredar el reino de los cielos, quiénes no van a entrar. Si tú te mueres bajo esa condición, haciendo eso que dice ahí, lo que yo acabo de leer, o si viene el momento del arrebatamiento y tú estás haciendo alguna de las cosas que están ahí, o todas o alguna, tú tampoco te vas a ir en el arrebatamiento. No te vas a ir. Y eso es bueno que tú lo tengas claro. Por eso, si tú entiendes que vas a persistir en lo mismo, pues entonces tienes que prepararte para recibir al anticristo y para todas esas cosas. Ok, ¿quiénes son los que sí van a entrar? Ya hablamos de las dos vírgenes, estamos hablando de las vírgenes sensatas que tienen suficiente aceite, las vírgenes negligentes, las vírgenes responsables, como decía la versión, que son las que tienen suficiente aceite, son las que buscan a Dios, las que se consagran, las que oran. El aceite simboliza lo que es el Espíritu Santo de Dios, son las que viven en el Espíritu. Entonces yo encontré aquí algo que el Espíritu Santo me dio para que yo lo leyera aquí. Dice Mateo 18, capítulo 2, Mateo 18, versículo 2, dice, él llamó, o sea, Jesús, a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ok, aquí Jesús nos está diciendo, dice, por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Porque Jesús me dice a mí que si yo no cambio y soy como una niña, yo no puedo entrar al reino de los cielos. También dice que el que no se humilla. ¿Cómo son los niños? Los niños inocentes, todavía los que están como en la inocencia. Esto no quiere decir que nosotros vamos a actuar como niños, ¿verdad? En la parte de la madurez, pero hay una parte que tienen los niños que tú y yo tenemos que tener, y es la humildad. Los niños son humildes. Los niños tienen esa capacidad de perdonar de corazón. Los niños no son orgullosos. Estoy hablando de los niños que están en esa etapa. Los niños son, todas las que son madres o los que son padres saben que a veces tú quizá le das una pelita a tu hijo o a tu hija cuando están pequeñitos y tú le das una pela y ellos vienen y te abrazan.
o tú los regañas y ellos vienen y te abrazan, o tú le pones un castigo y ellos en su inocencia, ellos vienen y te dicen, te abrazan, o dos hermanitos, ¿verdad? Siempre la pelea de los hermanos que están peleando, a veces hasta se dan golpes y todo, cosa de muchacho en su niñez, y tú lo ves al rato que se están matando y a la hora o a la media hora o los 15 minutos, tú lo ves juntos, jugando, brincando, se abrazan, como que no pasó absolutamente nada. Y a eso es que Jesús se refiere cuando dice que nosotros tenemos que ser como niños, en cuanto a la inocencia en cierta parte, en cuanto el poder perdonar a otros. Por eso las personas que no tienen esa capacidad, que todavía no han desarrollado, esa capacidad que te perdonan pero con cierto límite, son personas que según dice la palabra no van a heredar, porque tú tienes que perdonar como perdonan los niños. Tienes que tener esa inocencia y eso te lo da el Espíritu Santo. Tú en tu humanidad y en tu mentalidad, tú jamás lo vas a lograr. Tú nunca vas a poder abrazar a aquella persona que quizás te hirió, abrazarla como lo abrazan los niños, que, ay, me golpeó, me dio un empujón, nos peleamos y al ratico está el niño dándole un abrazo a ese hermanito, como que no pasó nada. Y si nosotros no tenemos esa capacidad de quizás esa persona que me hirió, yo decir, no, yo, Señor, ayúdame a perdonarla, y luego que tú la ves, tú vas y la abrazas y la recibe con amor. Eso es lo que, esa capacidad que Dios quiere que tú y yo tengamos, porque eso se llama humildad. Y la palabra es clara, los orgullosos no van a heredar el reino de los cielos. O sea, Dios quiere personas en su reino que sean humildes. Recuerda que si tú tienes un conflicto con tu hermano y tú no resuelves ese conflicto de corazón ni perdonas de corazón, lamentablemente tú no te vas a ir, porque si ese hermano con el que tú tienes el conflicto sí te perdonó de corazón, sí te recibe nuevamente como, o sea, tienes tus brazos abiertos para recibirte, pero tú por tu amor propio, por tu yoísmo, por tu orgullo, no te abres realmente con esa persona. En el cielo no van a caber los dos, porque Dios, no, o sea, ahí nada impuro va a entrar. Entonces, el hermano que sí te perdonó se va a ir, pero tú te vas a quedar. Yo dije que esto no era, o sea, si tú eres muy sensible, si tú te lo estás tomando personal, o si tú eres de cristal, mira, cancela este video y no lo sigas mirando, porque yo tengo que decir lo que dice la palabra. La palabra es muy clara. Y yo estudio esta palabra, el Señor me ministra aún la palabra, mientras yo la leo, esta parte yo ni siquiera la iba a poner, y el mismo Espíritu me dijo, no, tienes que poner esta parte, porque esto es muy importante, y es algo que le está haciendo mucho daño a la iglesia. Como iglesia estamos fallando mucho en eso, y Dios está esperando de nosotros otra cosa. Tenemos que hacer las cosas como Dios lo manda, no como lo mando yo, como lo manda tú. Si tú sigues insistiendo en tu egoísmo y en no perdonar de corazón, lamentablemente no va a haber forma de que tú entres y te vas a quedar en el arrebatamiento. Definitivamente. Aquí está mi perrito. Sí, ¿qué pasó? Entonces, vamos a continuar leyendo. Aquí en Gálatas 5, lo quiero leer nuevamente porque creo que ahorita lo leí. En Gálatas capítulo 5, aquí Pablo está haciendo una comparación acerca del fruto del espíritu y el fruto de la carne. Dice, las obras de la carne se conocen bien, que lo dijimos más anteriormente en los demás capítulos, como le digo, la Biblia se sigue reafirmando. Dice, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ahora Pablo hace la comparación de cuáles sí van a heredar el reino de Dios. Ya le dije, el primer punto es ser como niños. Jesús dijo, tienen que ser como niños para poder entrar, para poder heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener ese cristiano para poder entrar al reino de Dios?
cuáles esas cualidades de lo que es el trigo, que ahorita lo vamos a entrar a ese tema. Dice, en cambio, el fruto del espíritu, que es lo mismo lo que hablé de la lámpara de aceite, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, ¿ok? Contrario al orgullo, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando yo vengo a Jesús, cuando yo le digo al Señor, yo te acepto como mi Dios, como mi Salvador, yo muero ahí mismo. O sea, ya yo morí, tú moriste, ¿ok? Estamos muertos. Ahora quien vive en nosotros es Cristo. Por eso es que toda la obra que hacemos, la hacemos en nombre de Cristo, porque Él nos da la capacidad de hacerlo. Por eso esa es parte también de la gracia, que la gente no lo ha entendido. O sea, cuando dice, no, tú no eres salvo por obra, no, las obras que tú haces fuera de Cristo, eso no te sirve para nada. Ahora, las obras que tú haces dentro de Cristo, por la gracia de Cristo, esas sí te valen. Amén. Entonces, no hay ley que condene estas cosas. Lo que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, no dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Eso hay mucho en la iglesia, cizaña. Ok, vamos a entrar al tema. Ahora sí, tengo 30 minutos y todavía no entro al tema. No sé si cortar este mensaje aquí y continuarlo, hacer entonces una continuación, porque no sé si me dará tiempo. No sé, porque el mensaje está fuerte y me lleva mucho tiempo. Voy a leer la parte de la cizaña y todo aquí, en la parábola como tal. Dice, Mateo 13 del 24 al 52 dice, la mala hierba y el trigo, o el trigo y la cizaña. Dice, Jesús le puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña. Después se fue. Cuando las semillas de trigo se produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buena semilla de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña porque se parecen mucho. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen, luego recogerán el trigo y lo llevaré a mi granero. Entonces vamos a continuar con el mismo capítulo, pero en el versículo 36, en donde los discípulos le hacen la pregunta de qué significa esa parábola que el Señor le acababa de hacer. Entonces Jesús dejó a la gente allí y se fue a la casa. Entonces sus discípulos fueron a decirle, explícanos qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno o de la cizaña. Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, o sea, Jesús, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Ay, Dios mío, esto se está poniendo fuerte. No, que papito Dios, que Dios me ama, que Dios sabe mi corazón, que para aquí, que para allá. Ok. Dice, todo lo que obedece las leyes del reino de Dios.
Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo. El Señor los reprenda. ¿Qué fue quien sembró en el mundo? Que la sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arranca la mala hierba y se quema. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. A estas personas los ángeles las echarán en el infierno y allí tendrán tanto miedo que llorarán y les rechinarán los dientes. Pero los que obedecen, los que ¿qué? No, que yo reciba al Señor, que yo me bauticé, que yo voy a la iglesia todo domingo, que yo esto, que yo aquello, que yo doy esto, que yo voy aquí, que yo llevo acá, que yo llevo la fundita de agua, que yo llevo los popcorn, que yo llevo la picadera. Los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. Ay, Dios mío. No sé ni por dónde empezar, de verdad. No sé ni siquiera por dónde empezar esto, porque esto está muy fuerte. Ay, Dios, ¿qué? Dice, en Mateo 7:15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. De esa misma forma se va a conocer la cizaña. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Qué es lo que viene a buscar Jesús? Jesús viene a buscar frutos, no, porque que yo soy salvo por gracia, sí, pero él viene a buscar frutos. Los frutos que tú vas a dar va a ser por la gracia de Dios, no va a ser por ti, porque todo don perfecto, toda bondad que puede haber en ti, en mí, todo buen fruto que tú y yo podamos dar, lo damos gracias a Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Por eso todo es por gracia. Por eso Jesús dice, vendré a buscarlo y me tomaré, eso lo dice en Apocalipsis, creo, me tomaré a mí mismo. ¿Por qué Jesús dice que cuando Él venga a buscarnos, Él se tomará a sí mismo? Porque Él no te viene a buscar a ti, Él viene a buscar gente muerta que viven, que son muchos Cristos. Tú tienes a Cristo, yo tengo a Cristo, ya yo me morí. Ahora con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo era adentro, que ya no eres tú, Él viene a buscar a los que viven en Él. Por eso el Padre recibe todo lo que tú haces, porque tú lo haces por Cristo, porque Cristo te da la capacidad. Esa es la verdadera gracia, la sangre derramada de Cristo te limpió de todo pecado, tú no tuviste que hacer nada. Ahora, cada cosa buena que tú haces, lo haces porque tienes a Cristo adentro metido hasta los tuétanos y Él te da esa capacidad de hacerlo. El Padre no te está viendo a ti, está viendo a Cristo. Aleluya. Ay, santo, ayúdame. Esa es la gracia. Y la gente no entiende eso. La gente está bien perdida. Y esto no lo predican en las iglesias porque a veces ni pastores, bueno, hay pastores que son cizaña también. Ay, Dios mío. Ayúdame, Dios. Ok. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ok, vamos a hablar de la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Yo no sé si me va a dar tiempo. Ay, Dios mío. Voy a cortar este mensaje y voy a hacer una segunda parte. Ya leí la primera parte, van a tener que ver los dos videos para poder llevar la secuencia. Voy a subir este video y luego voy a hacer el otro para poder tener tiempo, porque de verdad que este mensaje está poderoso. Lo que el Señor me ha ministrado a mí, mira, a veces de noche yo durmiendo, el Espíritu Santo me ministra, me da palabra, me da palabra, me da palabra. Y con relación a esto, y de verdad que el mensaje está fuerte, fuerte, bien fuerte. Mucha cizaña va a salir ahí rechinando, pero a mí no me importa porque yo soy obediente al Señor. A mí el Señor me llamó
esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en obediencia a Dios. Este canal que yo tengo, no lo puse por idea mía que me vino, no. Lo puse porque Dios a mí me dijo que lo pusiera. Me dijo que tú tienes en la mano, cuando yo le pregunté al Señor, yo no estoy haciendo nada, me dijo que tú tienes en la mano y me mostró a Moisés con la vara y me trajo esto y me dijo, tú tienes teléfono, tienes, ¿por qué no te pones a predicar por las redes? Eso estoy haciendo en obediencia a Dios. A ti te molesta esto, pues mira, cambia de canal, no me mires, no tienes que mirarme, yo no necesito que tú me mires, yo necesito que tú entiendas que estamos en los últimos tiempos y que si tú no comienzas a vivir una vida como trigo y sigues siendo la cizaña que eres, lamentablemente te vas a perder. Y lo estoy diciendo, tú dirás, ay, pero ella tiene, no, yo lo estoy diciendo con amor. Dios cuando parte, mira, es que la gente tiene un problema con lo que es el amor. Tú sabes que cuando tú amas, al hijo que Dios ama lo corrige. Yo a mis hijos los corrijo porque los amo. Y tú dirás, no, eso es amor, eso es una de las características del amor. Si tú no conoces lo que es el amor, tú piensas que amor es besito, amor, que no. Cuando alguien te dice la verdad, cuando alguien te confronta con la verdad, es porque te ama. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Lo estoy haciendo por amor a cada uno de ustedes, porque hay mucha gente que está errónea, que no entienden esto, no, quizá no profundizan mucho en la palabra, y no importa, lo importante es que tú entiendas lo que dice la Biblia y que tú comiences a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Así que vamos a dejar esto hasta aquí por el momento. Yo voy a hacer una segunda parte. Esto se está poniendo bueno, esto se está poniendo serio. Así que nada, Dios te bendiga. Tengo 40 minutos y no puedo seguir este video, lo voy a tener que cortar y seguir en la próxima parte. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video. Bye bye.